Volvemos, www.hora60.com. Antes de seguir conversando la importancia de este 22 de noviembre y más, aclarar que obviamente conversamos primero con referente de Descamisados, ahora con concejal de Malvinas del Frente para la Victoria, un instante nada más, pero también hemos invitado a Diego Belón y a Diego Traian de Cambiemos San Miguel. No pudieron venir, lo aclaramos pura y exclusivamente porque la idea era, en esta fecha importante, hace un año del balotaje, tener todas las voces, pero bueno, nos hemos quedado con una parte de ellas. Seguramente nos faltará oportunidad para conversar con los otros nombres propios. Y tengo que cebar el primer mate oficial y entregárselo porque me quedé muy mal de la primera vez que vino y no pudo compartir. Con nosotros, Ariel Fernández, concejal del Frente para la Victoria de Malvinas. Hola, gracias por el mate. Viene solamente por esto, creo. Bueno, fundamental haber por lo menos subsanado el error de aquella vez. No, igual la pasamos bien, estuvo bueno. Y nos llevamos un libro, que eso fue... Mejor que el mate, es verdad, y no lo pudimos contar porque fue después del vivo. Ariel, momento de conversar un poquito de política contigo. A ver, lo hablábamos a comienzo del programa también, ¿no? Un año ha pasado, esa segunda vuelta histórica para Argentina, primera vez que se desarrollaba esa instancia electoral. Ha ganado Mauricio Macri en ese momento, 700.000 votos de diferencia aproximadamente. Un año después, ¿cómo estamos? Y yo creo que un año después estamos como pensábamos algunos que íbamos a estar, pero creo que también un tanto sorprendidos porque la maquinaria política que supo construir Cambiemos, más allá de que eso es una suerte de oxímoron, no que ellos plantean la opción política de lo político, construyó una maquinaria que es formidable en función de cumplir objetivos. Hoy en día Argentina, a un año del balotaje, se ha desviado hacia la valorización financiera del patrón de acumulación, y eso no hay nadie que lo pueda negar. Digo, lo que hacen con los LEVAX, por ejemplo, con las letras del Banco Central en dólares, ha hecho que la Argentina tenga hoy en día casi más fuga que deuda que se va adquiriendo para tapar esa fuga, y esto nos pasó únicamente en el periodo 97-98, que fueron los peores periodos de la historia económica argentina. Yo creo que a un año lo que nosotros vemos es un gobierno que vino a gobernar para un sector en particular, pertenece a ese sector, y creo que también una profunda transformación en términos estructurales de la política argentina, en donde quizás el campo popular al que nosotros pertenecemos todavía nos está costando hacer pie por errores propios, y creo que por virtudes ajenas, porque han sabido conformar una maquinaria muy aceitada y articulada entre los diferentes elementos de poder, no sea mediático, judicial, han sabido hacer eso. ¿Y por qué crees que los argentinos le estamos permitiendo esas actitudes que obviamente remontan a los periodos más nefastos? Yo creo que en parte hay desconocimiento, y creo que en parte hay una cuestión que tiene que ver con lo que se construyó desde hace muchos años acá. Yo creo que desde la 125 para acá se fue construyendo una idea de parte de la derecha mediante la cual lo que se hizo fue poner la discusión en el plano del discurso de pertenecer o no a un sector, y no en el fondo de las políticas. Hubo políticas de kirchnerismo que quizás favorecían a grandes sectores de la sociedad, y estos mismos sectores que eran favorecidos las terminaban a veces denostando, y al revés pasa con el macrismo, que han sabido construir, creo, un discurso mediante el cual la política no es de ustedes, lo que nosotros hacemos es construir lo mejor para la Argentina, la unidad, qué sé yo, bánquense un poco lo del chubasco que nosotros hacemos. Me parece que en ese sentido lo que se está dando tiene que ver con eso, pero tampoco tiene, no sé si a corto plazo, pero cuando la realidad del país, cuando el salario real cada vez cae más, cuando vemos que no hay posibilidad de invertir, cuando hay más desempleo, creo que eso se va acotando. Me parece, pero que sí hay una discusión en el plano discursivo que va por un lado y en el plano real va por el otro. Vos lees la tapa de Clarín, por ejemplo, después de la marcha del 18, en donde plantean las críticas al kirchnerismo que se hicieron, y no plantearon lo que fue una marcha netamente de oposición a las políticas de este gobierno. Entonces, y la potencia que tienen estos medios y la ausencia absoluta de potencia de parte de nosotros, no solamente mediática, sino creo yo en el diálogo cotidiano y en la territorialidad, hacen que esto siga avanzando. El PRO te reconoce, no Cambiemos, el PRO, los nombres propios del PRO, reconocen que ellos fueron constituidos como una etapa de la Argentina o un equipo para ganar elecciones, pura y exclusivamente. Y yo creo que si uno lo repasa eso, los procesos con los cuales fueron afrontados, es verdad, ganan elecciones. Indiscutido. Ahora, gobernar, y la gestión de la ciudad tampoco es la gran cosa. Insisto, esto es una consideración personal, la segunda instancia, ¿no? Ahora, ¿cómo poder frenar esa máquina? Porque hoy por hoy, si realmente vemos lo que hizo, es cierto, ganan elecciones, es nada más. Sí. Gestionar poquito.
Yo creo que hay una discusión que es más profunda que debemos darnos nosotros y que tiene que ver con la significación de la democracia. Creo que el PRO es una máquina de ganar elecciones porque la democracia se reduce al mero hecho de votar. Y me parece que en el resto del tiempo lo que la participación popular y la posibilidad de la sociedad en su conjunto de acceder a decisiones o acceder a la realidad política está totalmente vedada. Del 83 para acá es una sacralización con razón, después de lo que fue la dictadura, la sacralización de lo que es el hecho de votar, pero al mismo tiempo se redujo la democracia y en un proceso de avance y de transformaciones, unas transformaciones que creo no nos dimos y que es una deuda enorme, fue discutir en profundidad incluso esas instituciones que hoy en día parecen sacras pero no lo son. La democracia debe transformarse en la medida que se va transformando la sociedad y se va transformando el Estado. Creo que el PRO es una maquinaria en función de colectar votos a partir de su capacidad que tiene en términos de marketing y creo que también en términos de interpelar al sector que nosotros interpelamos. Pero me parece que la discusión nosotros no tenemos que darla en ese plano específicamente, sino en un plano mucho más amplio, porque esa pelea es la que ellos saben dar mejor y nosotros sabemos dar mejor la otra pelea que tiene que ver con la organización, con la interpelación, con la construcción de un peronismo que sea estrategia de poder del pueblo y no que sea un peronismo de elecciones, que eso nos lleva generalmente a divisiones internas. ¿Qué te preocupa más en un punto? ¿El desarrollo que puede llegar a tener un poder judicial que lo planteabas como con cierta complicidad respecto al gobierno, o los legisladores que quizá uno puede intuir que tenían alguna referencia ideológica con el peronismo o algo que resulta que están lo más cercano o que son lo más cercano al macrismo con lo que uno realmente se puede encontrar? Yo creo que lo del poder judicial en sí es una discusión profunda de la justicia en sí misma en Argentina, donde siempre la justicia se puso en un plano abstracto y fue indiscutida, entonces el Poder Judicial se conformó bajo ese halo donde la aristocracia judicial sigue existiendo, la familia judicial avanza y demás, y después lo de los legisladores tiene que ver, insisto con esto, no hay ni buenos ni malos, lo que hay es correlación de fuerza y construcción de hegemonía dentro del movimiento. Cuando la hegemonía la tiene uno, todos enseguida se acomodan y los patitos van todos para el mismo lado. Cuando la hegemonía la tiene otro, van para otro lado. Y cuando pasa como ahora, en donde quizás estamos en una suerte de crisis orgánica dentro del movimiento, y van jugando cada uno en función de conveniencias que son más de contingencia que de realidad ideológica. Yo no creo que todos tengan un acervo ideológico muy profundo de los legisladores, pero sí creo que el movimiento en sí mismo es una disputa constante entre una posición ideológica quizás de transformación que viene de hace muchísimos años o una posición de conservación del aparato en sí mismo. ¿Crees en este desarrollo puntual que atravesamos, sobre todo en la jornada de hoy, del debate por el impuesto a las ganancias? Y lo digo porque quizá uno te escucha hablar y entiende que estás más cercano a los trabajadores ideológicamente vos que lo que puede ser el Frente Renovador o el PRO, o Cambiemos, como quieran llamarlo. Sin embargo, ahora en términos de debate, es como que se pelean ellos dos, una situación que me parece que es totalmente impropia. No sé si coincidís con esto. Sí, lo que pasa es que también hay la demanda particular del impuesto a la ganancia se universalizó de una manera que es sorprendente, porque la verdad que no es una demanda que afecte ni siquiera a la mayoría de los trabajadores, e incluso la solución a este tema, ¿no?, elevando el mínimo imponible y demás, también termina generando baches en otros lados. Me parece que lo que hay es hay apropiación de demandas en particular. La de representación de los trabajadores se da desde una idea, no de una ley en particular, sino desde una idea más programática. La representación de los trabajadores tiene que ver con disputar el Estado, con discutir no que exista el impuesto a las ganancias, sino que existe una escala salarial que esté por sobre la inflación. Hoy en día están planteando esto y está buenísimo que se plantee, pero es un placebo cuando la inflación es galopante y cuando cada vez son menos los puestos de trabajo. Digo, ¿por qué no este planteo que hoy en día ellos van a darlo y supuestamente Cambiemos se abre esta discusión? Creo que hoy en día lo hacen en función de no dar otra discusión. Hoy la discusión tiene que ser por qué corno nosotros tenemos un patrón de acumulación en donde si tenés guita te conviene invertir en la guita misma antes que invertir en la industria. Y me parece que lo que pasa es eso. La real representación de los trabajadores no creo que esté en las cúpulas sindicales tampoco. Me parece que hay una crisis de representación que arrastramos de hace muchos años, que la elección del 22 de noviembre creo que tuvo que ver con eso, pero me parece que, en esta etapa donde estamos reconfigurándonos, resignificándonos, las bases tienen también que darse su discusión acerca de si, no sé, si Acuña es un real representante de los trabajadores, si Daer lo es. Schmidt, yo el único que lo he visto pelear contra el neoliberalismo fue a Moyano, más allá de la diferencia que uno puede tener, fue el único que uno lo vio peleando realmente contra el neoliberalismo. Me parece que hay que darse una discusión profunda. ¿Es Daer un representante genuino de todos los trabajadores? Y la verdad que yo no sé. Voy a ver gringo a Michetti y sí, la verdad que el tipo sigue laburando. Me parece que hay, Cambiemos
viene a construir falsas representaciones en función de tener un peronismo a medida, una CGT a medida, en función, ¿no?, cierto, de que este modelo de acumulación avance hasta donde pueda llegar. Bueno, yo lo planteaba antes, ¿no?, en la otra conversación. Veo una CGT demasiado tibia. Yo soy la idea que a los tibios se los vomita Dios. Vamos a ver qué pasa con este triunvirato. Lo que pasa es que la CGT, mira, después del 55 pasó algo con la CGT que fue histórico, ¿no es cierto? Fue el bandorismo por un lado y la máxima representación de conciencia obrera en la Argentina, que fue la CGT de los argentinos por otro. Yo creo que los procesos de derechización, en particular cuando esos procesos tienden a llevar al peronismo, a querer correr al peronismo afuera de los márgenes de la política, tienden a darse crisis en sus estructuras más importantes. La CGT es importantísima en el peronismo, pero no es la CGT la columna vertebral del peronismo, es el movimiento obrero. Y yo creo que nosotros debemos darnos ciertas discusiones respecto de eso. Una CGT que le dan la guita de las obras sociales y no le importa que haya 200.000 tipos sin laburo en el Estado, no le importa que los trabajadores de la economía informal estén cada vez peor, no le importa que la Argentina se haya endeudado como se endeudó, y yo no sé hasta qué punto es una real representación de trabajadores o es una cúpula de sindicalistas empresarios que tienen los mismos intereses que tal vez que los que gobiernan. Como argentino, en este año, ¿qué fue la medida que más te dolió del gobierno? La detención de Milagro Sala. Yo creo que ¿la que más te dolió? Para mí es la medida que determinó lo que iba a hacer el gobierno de Cambiemos. 16 de enero detienen a Milagro Sala, la ONU te pide, y te lo pide mediante pactos que tienen rango constitucional, diciéndote, che, libérenla, no la liberan. Los tipos lo que dijeron ahí es, vamos a hacer lo que se nos canta, muchachos, no jodan porque nosotros tenemos la suficiente impunidad para hacerlo. A mí fue lo que me dolió 93 millones de medidas, pero esa en particular fue para mí determinante en la constitución de este Estado, no, para a mi entender, netamente represivo. Tuve la oportunidad de encontrarme con un funcionario del gobierno, justamente cuando comenzaba el año en marzo, y le pregunté por lo de Milagro Sala, porque obviamente uno se enteraba por los medios, y la respuesta fue, la tengo grabada y por eso la traigo a colación, no, soy el gobernador de Jujuy. Sí, es el gobernador de Jujuy. Claro, pero desligándose, creo que la alianza por la que gana es la Alianza UNA. Sí. Entonces es como, no era problema nuestro, le toca a él el muerto. Sí, lo que toca es esto también de discutir si estamos en un Estado de Derecho o estamos nosotros viviendo otro tipo de Estado. Cuando se hacen el nombramiento de los jueces de la Corte por fuera de lo que la legislación manda, cuando incluso los delitos económicos que se cometen, pues yo planteé lo de los LEVAX antes. Lo de los LEVAX no cumple con la legislación hoy en día que plantea el ordenamiento de las entidades financieras, que es una legislación de la dictadura. Ni siquiera cumple con eso. Entonces vos decís, ¿este gobierno es un gobierno de derecho o es un gobierno que agarra y hace de facto las decisiones que quiere tomar en función de un grupo de poder que está llevándose todo lo que tiene? Yo incluso tengo serias sospechas de si ellos quieren durarlo demasiado tiempo o no. Me parece que lo que vienen a hacer es a cumplir con un plan de reformas estructurales profundas en la sociedad argentina, en términos políticos, económicos, sociales, en donde lo que venga sí o sí va a tener que articular con estos sectores que, si bien no seguían teniendo mucho poder, capaz que algunas decisiones no las tomaban durante los últimos 12 años. ¿Y cómo hacemos para que el ciudadano reflexione esto? Porque, a ver, medidas económicas no acompañan. Claramente parece que ha afectado a la clase media, media-baja, a todos por más o menor medida, pero nos ha afectado. Yo creo que la República no la han preservado como por lo menos venían a intentar preservarla. A ver, yo no conozco mucho, pero apenas el desarrollo incluso de lo que tenía que ver con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, con el AFTIC, el AFCA y cosas muy puntuales, lo han avasallado totalmente. Entonces digo, si no tenemos la institucionalidad que necesita la República, si no tenemos una medida económica que acompañe, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para trasladarle al ciudadano el cambio que realmente se necesita? Porque antes cambiamos por esto, pero ahora evidentemente hay que volver a cambiar. Yo creo que la disputa política se da. Creo que hay una discusión que es la discusión del poder en sí mismo. Y yo creo que la discusión del poder, para nosotros me refiero a los que creemos que el pueblo es el que tiene que decir las cuestiones. Creo que estamos mal al lado de los laburantes y demás. Creo que esa discusión hoy en día tiene que darse en el plano de la subjetividad y del sentido de las cosas, más que en otros planos. Yo digo, la conformación de la lista es esencial, pero no cambia nada si esa conformación de la lista no es representativa de una idea profunda de cambio y de transformación.
El kirchnerismo con errores y aciertos representó una transformación en la sociedad argentina, pero no hemos sabido nosotros construir eso con un discurso que construye un diálogo entre los sectores que se vieron representados y la representación en sí misma. Por eso se pierden las elecciones. Me parece que hay un punto de la discusión de los que tenemos hoy en día un rol en la política que tiene que ver con disputar esta cuestión de la subjetividad, disputar el sentido de las palabras, disputar el sentido de las cosas, y creo que tiene que ver también con dejar de hablar entre militantes, dejar de hablar entre políticos y empezar a hablar de cara a la sociedad. ¿Y por qué no se hace? A ver, porque uno puede claramente entender que no se le está llegando al ciudadano hoy. Quizás sí hay mucho debate porque hay que reorganizar entre los militantes, quizás sí es el militante el que va a buscarlo, pero en menor medida. No es algo que el cual me parece a mí, que vos por ahí me decís que esto no es así, que se ha cambiado el chip y decir, bueno, vamos a buscar a la gente, vamos a buscar al laburante, que por ahí no está en nuestro círculo, pero que es imperioso intentar acercar la realidad que estamos viviendo. No, yo creo que no lo estamos haciendo. Creo que es lo que debemos hacer y creo que todos coincidimos que es lo que debemos hacer. Ayer. ¿Y por qué no? Ayer. Porque creo que hay cubitas internas dentro del movimiento que hoy en día se están poniendo por sobre las necesidades. No digo de todos, nosotros pertenecemos a una organización que es de las medianas del movimiento nacional, nosotros tenemos otra capaz potencia táctica para poder hacer eso y otra libertad. Pero yo creo que los grandes están hoy en día quizás disputándose la representatividad quizás una lucha de vanidades o de egos que no creo que sea la mejor. Pero digo, también al mismo tiempo, no sé, el movimiento Evita, y uno puede tener diferencias o no, supo construir representatividad de un sector mediante la CETEP, que es un sector enorme que estaba por fuera de los márgenes, incluso de la marginalidad. Y eso es construir representatividad, y sí lo está haciendo. Creo que quizás lo que se denomina kirchnerismo más puro está un poco quietito, y estaré más pensando en lo que va a pasar en 2017, y no hay 2017 si nosotros no construimos representatividad. No hay peronismo unido si no construimos representatividad. Para mí esto de la unidad, siempre digo lo mismo, la unidad la definen los demás mientras vos no tengas poder para discutir eso. Si nosotros somos 5 y los otros son 50, ahí no vamos a definir nada en esa unidad. Se van a unir ellos y nos van a llevar a nosotros las narices. Seamos 50 nosotros y veamos cómo discutimos. Si no, después nos comemos los sapos. No, coincido, y quizás hasta lo planteaba fuera del aire, que a mí me preocupa en un punto la desorganización que veo. Creo que lo hablamos la primera vez incluso. Pasa el tiempo y yo creo que se empieza a magnificar incluso la desorganización que tiene o que empieza a verse en la oposición. Y la verdad no tengo esperanza, porque no veo que haya voluntad. Digo, si por ahí alguien espera un nombre propio que venga, aparezca y que eso sea mágico, y bueno, vemos si nos sale, votamos, hacemos campaña por eso y chau. Ahora, es claro que eso no alcanza. No, lo que pasa es que creo que estamos en una etapa que lo que se hace es una multiplicidad de tácticas sin un horizonte estratégico claro. Y me parece que por ahí tal vez pasa lo que uno nota como desorganización. Vos ves a las organizaciones, ves al partido justicialista, ves a diferentes actores que tienen peso propio como individuos, incluso dentro del dispositivo que es el peronismo, y cada uno juega quizás en función de su visión de las cosas, y no hay un ordenamiento en términos estratégicos, que era lo que quizás teníamos hasta diciembre o previo diciembre. Errado no, había un ordenamiento estratégico. Me parece que el peor error es que el ordenamiento sea un nombre. Me parece que el ordenamiento estratégico es construir un gran frente antimacrista que pueda ganar las elecciones. No hay 2019 sin 2017, y nosotros no podemos llegar al 2017 pensando cada uno en cuánta agua lleva para su molino, cuando el único molino que importa es el de la gente que tiene hambre. A veces la dirigencia política habla desde una comodidad que es la que puede tener. Por ejemplo, yo te hablo de la comodidad de que hoy en día soy concejal, tengo un buen sueldo, estoy re tranquilo y no me pasa nada. Más allá, aumentan las cosas, pero última, bueno, zafo. Aumenta el sueldo. Claro, aumenta el sueldo de no quiere. Pero un tipo que se queda sin laburo, un tipo que está laburando en el sector informal de la economía, ese tipo no tiene la posibilidad. Un tipo que tiene una pequeña empresa y se funde, tampoco tiene la posibilidad. Y me parece que los compañeros que tienen, insisto, yo creo que es un problema de dirigencia más que de las bases, tienen que agarrar y dejar de mirarnos entre nosotros y mirar en función del objetivo concreto. El horizonte estratégico está claro. Si el enemigo gobierna, el horizonte es sacarlo a este tipo de la casa de gobierno. Yo no creo que el horizonte sea ver cómo hacemos para que qué peronismo, mejor o peor, llegue, o si es este o aquel. Digo, ¿quién es la persona que más acumula o no políticamente en términos electorales? Y se va a definir en las urnas. Por eso tenemos interna, y por eso los peronistas sabemos mucho de esas cosas. Históricamente nos pasó, pasó en el 89 que nos salió para el traste, puede pasar ahora que ven cómo nos sale, pero tenemos que definirlo hacia adentro del movimiento. Bueno, vos recién hablabas de conformar un frente antimacrista. Sin embargo, hay algunos en nombre del peronismo que dicen: nosotros vamos a hacer una oposición constructiva. Entonces digo,
evidentemente hay nombres propios los cuales ya se autoexcluyen de este frente que vos relatás. Y esta vez no vamos a hablar de nombres propios porque ya el juego lo hicimos con vos, pero es muy claro eso. A ver, uno abre cualquier portal digital hoy y se encuentra quizá o recorre un poco el archivo y hay nombres propios. En cualquiera de las cámaras, que desde el peronismo dicen nosotros, levantan la mano, somos la oposición constructiva. Ahora, eso claramente es incompatible con un frente antimacrista, ¿verdad? Yo creo que es incompatible pensar en una oposición constructiva, no existe. Me parece que es la forma más fácil de decir, che, veo cómo me acomodo los huesos para pasarla bien durante este tiempo. Digo, la oposición no es ni constructiva ni destructiva, es oposición. Y es oposición porque tiene un convencimiento de lo que es opuesto a lo que está del otro lado. Por eso es oposición. Me parece, insisto, que la discusión igual pasa por este lado. Están estos tipos, pero estos tipos también hacían otra cosa hasta diciembre. Y van a hacer otra cosa si la discusión hacia adentro del movimiento la damos y la ganan los sectores que quieren que el peronismo realmente dispute. Me parece que el problema que tenemos es que como no estamos en una disputa seria y real hoy en día, si no estamos más viendo, manejando las cartas, a ver a qué nombre aparece, qué nombre no aparece, cada uno juega la propia para subsistir hoy en día, tal vez adentro de las cámaras, pero me parece que estos tipos, si hacían otra cosa hasta ese momento, van a poder hacer otra cosa después. Hay tipos que son fáciles de ordenarse y al calor del poder se van vistiendo. Peronismo. Hay nombres propios en la provincia de Buenos Aires que, obviamente de color amarillo, empiezan a trabajar en esa idea pensando en la elección del año que viene. ¿Existe? ¿Hay posibilidad de que exista un pro-peronismo? O un peronismo pro, ¿no? Dependiendo cómo pongamos las palabras. Yo creo que si uno sabe lo que es el peronismo, sabe que es imposible. Digo, el peronismo jamás va a construir y va a usar el Estado de cara a los más poderosos, sino que va siempre a utilizar el Estado en función de los que menos tienen. Pero peronismo no existe, son todas chicanas y cosas en función de dividirnos a nosotros. O también un reconocimiento a la necesidad, ¿no? de tener que hablar de peronismo. Sí, pero creo que ese peronismo de la declamación y el peronismo del escudo y demás es un peronismo que nosotros tenemos un poquito que saldar. El peronismo es concreto y es acción concreta. El peronismo no es de saco y corbata, no es de escritorio. El peronismo tiene los pies en el barro, está en la comisión interna de la fábrica, disputa los secundarios, el peronismo disputa las universidades, el peronismo disputa constantemente, es una maquinaria de disputa. Para mí el peronismo es una estrategia en sí misma de poder. Me parece que el otro son tipo, bueno, utilizarán el sello. Yo también mañana puedo venir una remera acá con el Che Guevara y te puedo decir que soy guevarista y claramente van a saber que más allá de que uno, toda la admiración que tiene, no, uno es peronista. Digo, es la utilización y es el marketing que se hace en función de las ideas políticas, que se cosifican, se transforman en objetos en esta etapa donde todo es marketing y hacemos el pro-peronismo y solamente pueden hacer hasta un pro-socialismo en algún momento, digo, y probablemente lo hagan. Eso si puede un socialismo consigue con el pro. Y no, más allá de que el socialismo en la Argentina tiene más aristas que uno puede imaginar, pero digo, no, el peronismo es otra cosa. Pero por eso la disputa es en el peronismo, es el sentido del peronismo. ¿Por qué los peronistas tenemos que dejar que cualquiera diga que es peronista? Bueno, creo que es la gran deuda histórica, ¿no? Esa también forma parte un poco de la historia del movimiento. Preguntarte, el Día Nacional de la Mentira, lo hablábamos también, pasó una semana de ese 15 de noviembre. ¿Coincidís con ese mote? ¿Te parece un poco exagerado quizá establecerlo desde ese ámbito? Yo creo que desde el lugar que lo planteamos nosotros, porque eso fue una iniciativa de Descamisados, se planteó el lugar de la militancia en función de interpelar a la sociedad en su conjunto con la contundencia de decir 15N, Día Nacional de la Mentira, ya todos te miraban. O sea, no que están hablando. Después de hacer las plazas, que es lo que hicimos plazas en casi en todos los distritos que pudimos y pusimos el debate y demás. Para mí en ese sentido fue perfecto. Después tal vez creo que hubo una interpretación del 15N de parte de algunos sectores que lo llevaron, no sé si, creo yo, no voy a dar nombres, cada uno hace lo que le parece, pero me parece que el sentido que tuvo como impulso táctico en función de decir, che, estamos acá y te mintieron, vamos a decirlo a la sociedad en la calle donde nosotros estamos, me parece que fue perfecto. Incluso tuvo repercusión en las redes sociales, fue tendencia ese día en Twitter. No soy un gran usuario de Twitter, sí, estuvo mucho tiempo arriba, de hecho desde muy temprano, a diferencia de lo que está hoy, que es hace un año, le costó un poquito arrancar, así que por lo menos virtualmente hay que ver cómo termina, pero puedo intuir a esta hora que ganó el Día Nacional de la Mentira. Sí, lo que pasa es que cuando los descamisados usamos la cabeza lo hacemos bien. Es así. Pero creo que tiene que ver con esto de construir pequeñas herramientas de interpelación. Yo creo que la grande super política esa, ¿viste? Que se piensa, no sabes dónde, no, porque tenemos que armar esta super estrategia en donde todos confluyan. A veces con algo tan simple como 15 Unidad Nacional de Mentira nos juntamos todos. Y todos se apropiaron y no hubo ninguna discusión. Nosotros Malvinas lo articulamos con todo el mundo, por ejemplo. Desde Levita a la Cámpora, no hubo ningún problema.
Digo, me parece que tiene que ver más con esto de dejar de pensar esa política estratosférica y pensar en la política real. Está bien, pero, por ejemplo, el caso puntual del proyecto de Larroque hace que algo que fue ingenioso, digo, de parte de ustedes, y que realmente tenía un eje curioso, te lo desvirtúe. Entonces, ¿cómo se convive con eso? Porque rápidamente, mediáticamente, hubo una crítica muy dura hacia ese proyecto y quizá opacó esto que vos decís, fue una idea pícara. A ver, yo lo celebraba y me divirtió mucho verlo porque aparte la gente se inspira y empieza a surgir cosas muy buenas, pero también hay que reconocer lo otro, que es que aparece un nombre propio muy puntual, como es este caso, el cual, y yo creo que algo le saca de esta idea de ingenio, ¿no? Yo creo, y ahí coincido con los compañeros, nosotros hablar de los compañeros propios, pues nosotros, más allá de la diferencia, todos los compañeros que venimos... Más allá del nombre propio, lo sacamos del caso. Creo que quizás el compañero de Rock y la Cámpora hicieron la utilización en función de lo que ellos hoy en día es que tal vez su realidad más concreta, que es la actividad legislativa, y no era para eso. Me parece que si uno puede decir algo es mirémonos la cara en el territorio y charlemos en el territorio para hacer las cosas y no busquemos interpretaciones grandilocuentes de algo que no lo tiene, no tenía. El vuelo del 15N era ese. Vos cuando querés hacer que vos tenés un ultraliviano y lo querés elevar más alto, se te rompe todo, cuando te dan las corrientes, todo lo mismo. El 15N era para esto y no podés llevarlo más. Me parece que más allá de la buena intención de tomar la política que hemos tenido nosotros de parte de Larroque, creo que tiene que ver también con esto, ¿no? Los que nos representan hoy en la Cámara de Legisladores, creo yo, deberían construir un diálogo más fluido con todos nosotros y ser realmente representativos del todo y no representativos de una parte. Me parece que ahí está el quid de la cuestión de lo que una parte que a nosotros nos pasa. Si nos escucharíamos entre todos, se abriría el diálogo, dejaríamos de pensar en mirarnos a nosotros de arriba hacia abajo, o pensar en qué tan grande la tengo y demás, sería mucho mejor la construcción de unidad. Todos los que militamos durante el kirchnerismo nos vimos la cara desde antes incluso y éramos todos iguales, estábamos todos en el llano. Yo creo que la del cachetazo de hace un año, al que no lo puso en el llano es porque no entiende la política. Nos pegaron un cachetazo, la derecha ganó con los votos, nos está gobernando el peor gobierno, creo yo, del cual vamos a tener memoria dentro de unos años. No podemos ponernos todo en el llano y decir, che, muchachos, ¿cómo construimos? Y yo creo que sí, y el que no lo entiende me parece que va a pasar a la historia de la peor manera, que es siendo un tipo intrascendente. Estamos hablando de lo que pasó hace un año. Te consulto, ¿dónde esperás encontrarnos el año próximo? Obviamente en lo personal, quizá lo decías antes, es muy sencillo, pero sí, ¿dónde esperás encontrar al peronismo, digo, de aquí a un año, y también a los argentinos? Ya calculo que para esta época del año, si nada sale mal, en el 2017 tendremos también una elección que habrá transcurrido. Sí, yo espero y tengo la esperanza de que el cierre de lista y demás, más allá de que para afuera parezca caníbal como nos movemos los peronistas, yo creo que va a terminar ordenando. Me parece que hay ejes de ordenamiento. Lo que decida o no Cristina va a determinar muchísimo lo que pasa en el peronismo, y yo creo que de acá a un año, si no va bien en la selección de 2017, nos va a encontrar marcándole la cancha al gobierno de Macri, pero marcándosela en serio, ¿no? Con una cantidad de diputados importantes que puedan agarrar y decir, che, no siendo una máquina de impedir, como quiso ser el grupo A en su momento, pero sí una real oposición, diciendo, che, mirá, nosotros nos votaron para representar estos sectores y hasta acá podés llegar con esto. A mí lo que sí me preocupa es cómo vamos a llegar de acá a un año con todo lo que se hizo hasta ahora. Yo creo que nosotros hemos hipotecado nuestro futuro de la peor manera, y en términos económicos creo que ahora sí tenemos una bomba de tiempo, y es la imposibilidad de sostener con divisas la fuga de capitales, y eso yo no sé cómo vamos a llegar. A mí me da mucho miedo. A Pablo me olvidé de preguntarle, pero bueno, te lo pregunto a vos, que seguramente tendrás una consideración personal. ¿El Día del Militante se vivió alguna situación especial en este año? Nosotros... ¿O se pudo seguir enamorando, digo, más allá del contexto en el cual se vive? Porque también imagino que, y esto quizá una interpretación mía, debe haber el que está desilusionado, el que está muy golpeado, el que no lo puede levantar, el que ya está tirando la toalla, y bueno, te llega a un año del debate, Día del Militante, a un año del balotaje, digo, todo junto en una semana. Lo que pasa es que el Día del Militante, si vos haces una correcta interpretación de la historia, de lo que significa para nosotros, el Día del Militante tiene que ser justamente el momento en el cual vos te inflás el pecho, más allá de estar en el peor momento. Digo, el Día del Militante son los dos 17 que le dan la épica al peronismo, el 17 de octubre y el 17 de noviembre. Y el 17 de noviembre le da la épica porque es el momento de la concreción de quizás la consigna más potente que tuvo la política argentina, que fue el lucha y vuelve.
Entonces digo, y no fue el lucha y vuelve porque Perón volvió porque no costó nada. Costó vida de compañeros, costó discusiones internas, costó fusilamiento, costó un montón de cosas, pero también lo logramos. Yo le diría a militante, a nosotros en particular, a los descamisados, la interpretación que hacemos es esa, nos llena el pecho porque sabemos que se puede. Sabemos que si logramos después de 17 años, que hasta 78, 17 años, de Perón afuera, hacerlo volver, y digo, contamos porque nosotros nos sentimos parte de esa continuidad histórica, si logramos eso, ¿por qué corno no vamos a lograr sacar a este tipo del gobierno? Digo, si logramos nosotros agarrar y después de la larga noche neoliberal, tener 12 años de gobierno, como el de Néstor y Cristina, si no logramos eso, ¿por qué no vamos a lograr esto? Me parece que el desánimo es parte de la estrategia del enemigo y nosotros ahí tenemos que saber, como decía Jaureche, no militar con alegría, porque nada grande se hace sin alegría, eso lo tenemos muy claro nosotros. La última, ¿ya estamos en presupuesto en Malvinas para el Consejo Deliberante? ¿Entró? No, se votó una prórroga hace 15 días, una prórroga de 45 días, a mediados de diciembre va a estar, lo que pasa es que no están todavía los coeficientes para calcular la coparticipación. Provincia todavía no determinó los coeficientes y... La pesada herencia hizo retrasar todo en Malvinas. No, en realidad tiene que ver más con provincia. Sin los coeficientes, nosotros tenemos un presupuesto, por lo menos hasta el año pasado, el 56,46 de presupuesto es coparticipación. Pero si nosotros no tenemos bien los coeficientes, podemos llegar a hacer un quilombo. Sin duda. Entonces, digo, el gobierno de Nardini, si algo tiene, es que es un gobierno muy serio en el sentido de respetar los plazos, incluso a sabiendo que pueden decir cosas, pero la idea es respetar los plazos en función de que la institucionalidad se respete en Malvinas, que como no se hizo durante 20 años. Pero te entra por extraordinaria ya. Sí, entra por extraordinaria. Calculo que para mediados de diciembre. Mediados de diciembre. Sí. Bueno, y no me lo traten mal a Marcote, che, pobre que está solo ahí, que vino el otro día. Bien, igual. Marcote y nosotros tenemos una amistad con Néstor, hemos sabido que tiene una amistad. El problema es que está solo y nada, es un tipo que tira muchas definiciones que a veces uno no sabe en qué se sustentan. Mirá, si podés, te pido que me traslade la apuesta de Boca Independiente, porque no pude en el vivo, entre tantas cosas, yo siempre apuesto contra los 5 grandes y él dice que es enfermo Independiente, se lo dije afuera del vivo, pero si podés llevársela. Si el conductor de hora 60 te quiere de la otra política, no hora 60, te quiere apostar Boca Independiente y la cobras vos porque le vamos a ganar. Olvídate. Sí, espero que sí. Ariel, agradecerte. No, gracias a vos.